Dentro de ellas, podemos mencionar que tenemos una fase inicial de una respuesta inflamatoria inicial, ¿verdad? Una respuesta inflamatoria sistémica. A su vez, también hablamos de un mecanismo de contrarregulación para, pues, tratar de, como su nombre lo dice, evitar que este proceso se siga dando, ¿verdad? Pero asociado a estos dos puede llevar a un proceso posteriormente de una pues inmunoparálisis, como lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? En una fase proinflamatoria, pues vamos a tener presente el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que pues en charlas previas hablábamos de la importancia de el poder pues tener estos datos y el poder abordar a estos pacientes y recordar este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, a pesar de que tengamos las herramientas tecnológicas para poder hacer un abordaje rápido y adecuado, ¿verdad? Recordando siempre estos conceptos, ¿verdad? Tenemos una respuesta antiinflamatoria compensatoria, por sus siglas en inglés CARS, y como les comentaba, también va a haber una afección de inmunoparálisis, que vamos a ver en cada uno de ellos, que al presentarse las fases, tanto proinflamatoria, una antiinflamatoria y una inmunoparálisis, va a llegar y va a afectar nuestros órganos, ¿verdad? En el caso de, de nuestra charla, va a tener alteraciones a nivel del cardiomiocito. Entonces, esto nos va a llevar a la lesión de órganos, ¿verdad? Entonces, a modo de recordatorio únicamente, pues el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, vamos a ver que van a haber alteraciones tanto en la presión, perdón, en la frecuencia cardíaca, en la frecuencia respiratoria, así como pues en los valores de temperatura, ¿verdad? Esto, como les comento, a modo de pues recordatorio, como los podemos pues ir enumerando acá, ¿verdad? Y también a nivel de laboratorios, vamos a ver que van a haber alteraciones a nivel de los leucocitos. Entonces, vemos que esto es importante a medida que se va desarrollando esta cuestión o este síndrome y estas alteraciones fisiopatológicas, vemos cómo va a ir continuando con pues toda esta cascada proinflamatoria que vamos a desarrollar eh, posteriormente, ¿verdad? Vemos que en cuanto a la respuesta antiinflamatoria compensatoria, vamos a ver cómo a su vez van a haber citoquinas antiinflamatorias contrarreguladoras. Ojo que en las fases iniciales, como lo hemos visto en las charlas anteriores, vemos que en una fase proinflamatoria hay una liberación aumentada de citoquinas. Entonces, acá hay un esquema muy interesante donde nos da una, podríamos describirlo como una lucha de pulsos entre una respuesta proinflamatoria y una respuesta antiinflamatoria, donde ambos van a tener una liberación pues bastante elevada de citoquinas, ¿verdad? Vemos que tenemos factores de necrosis tumoral solubles. Acá recordemos también que tenemos los antagonistas de receptores de interleuquina 1 y estos a su vez van a producir que la célula se vaya deteriorando y secundario a la función de las citoquinas proinflamatorias, ¿verdad? ¿Qué va a estar tratando de hacer este mecanismo? Tratar de compensarlas, pero como les reitero, cada vez va a aumentarse en un nivel circulante de citoquinas, ¿verdad? Interleuquina 10 es una de las mayores em, interleuquinas que vamos a evidenciar elevadas, ¿verdad? Y también podemos mencionar el factor de crecimiento transformante, ¿verdad? Que nos va a dar una inhibición proinflamatoria que van a repolarizar un fenotipo antiinflamatorio. Esto, pues, un poquito más orientados a los tipos o fenotipos que hemos platicado de la sepsis, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Que lamentablemente va a dar una muerte de las células inmunitarias y a su vez va a producir la inmunoparálisis, ¿verdad?
Acá lo que les comentaba, un pues esquema de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica contra los mecanismos contrarreguladores inflamatorios, ¿verdad? Donde vemos que en el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica vamos a ver que van a haber citoquinas elevadas, ¿verdad? Va a aumentar la permeabilidad vascular y pues va a llevar secundario a ello la alteración de órganos, ¿verdad? Esto en la fase proinflamatoria. Y en la fase contrarreguladora, ¿verdad? O antiinflamatoria, vemos que también van a aumentar las citoquinas, pero antiinflamatorias, ¿verdad? Disminuyendo los antígenos, la capacidad presentadora de los antígenos, perdón, y pues también va a haber una disminución de la producción de citoquinas a nivel de los leucocitos, ¿verdad? Que va a traducirse con un aumento de la muerte de las células inmunológicas, como lo veíamos anteriormente, ¿verdad? Esto vemos, es importante que veamos cómo se va dando tanto la respuesta proinflamatoria y la antiinflamatoria, ¿verdad? Y la evolución en el tiempo, donde vemos la brecha que es bastante corta, ¿verdad? Donde nos dicen que hay un curso inicial o una fase temprana, ¿verdad? Que no es complicado y vemos cómo si se va perpetuando en el tiempo, esto va a permanecer o va a persistir con un curso complicado, ¿verdad? Que vamos a ver en ambos niveles el aumento de las citoquinas, ¿verdad? Esto, pues, en algún momento platicábamos de algunos otros mecanismos que nos pueden ayudar para una tormenta de citoquinas, ¿verdad? Teniendo en cuenta estas alteraciones, vemos que la cantidad de citoquinas va a estar bastante elevada en estos procesos, ¿verdad? Vemos acá un cuadro crítico donde nos dan una alteración a nivel de células, ¿verdad? Donde podemos observar que a nivel de su membrana, ¿verdad? Va a tener aumentados pues los mecanismos o los receptores de reconocimiento de patrones, ¿verdad? Que son estos que pues podemos enunciar acá. Y vemos que en este esquema tenemos aumento de citoquinas, proteasas, aumento de complemento, ¿verdad? En una fase proinflamatoria, ¿verdad? Esto teniendo en cuenta y recordando los patrones moleculares de los cuales pues hemos hablado, ¿verdad? Los PAMP y a su vez vemos cómo van a haber también patrones moleculares asociados a daño, ¿verdad? Que serían los DAMP que pues nos van a llevar a estas alteraciones de tipo inmunológico, ¿verdad? En cuanto a este, vemos cómo el proceso inmunológico es pues muy importante en la génesis de estas, de este proceso fisiopatológico, ¿verdad? Donde vemos un aumento de citoquinas, vemos también aumento de óxido nítrico y esto en en los esquemas vemos cómo nos va a producir vasodilatación, que retomar o mencionar un choque frío, un choque caliente, ¿verdad? Y vemos cómo en la génesis de todo ello nos hablan de los DAMP y PAMS, de los cuales estamos hablando previamente, que lamentablemente nos van a dar a una alteración o una injuria de los cardiomiocitos, ¿verdad? En estas respuestas de nítrico, vemos que la disfunción cardíaca, pues que va a estar inducida por sepsis, va a referir un amplio espectro del deterioro del miocardio, ¿verdad? Una lesión, una injuria a nivel del cardiomiocito, donde la disfunción contráctil va a ser una de las principales características, como lo veremos más adelante, ¿verdad? Lamentablemente esto va a llevar a una supresión o a una debilidad del sistema inmunológico secundario a los patógenos que puedan, pues, reacciones que habíamos mencionado anteriormente y, pues la perpetuación en estos estados pueden pues provocar cambios a nivel hemodinámico del paciente.
cómo la disfunción miocárdica va a estar aumentada, va a asociarse a un aumento de la mortalidad desde un 20 hasta un 50. Esto es bien importante, como lo mencionaba la doctora Mazate, ¿verdad? Que la respuesta que podamos tener en forma temprana a estos pacientes puede cambiar bastante su pronóstico, ¿verdad? A modo de, pues, recordatorio, los receptores de tipo TOL van a ser fundamentales en la génesis y en la evolución de este caso, como les mencioné. Y pues a nivel de la, a nivel de la, va a haber un estrés oxidativo a nivel mitocondrial, ¿verdad? Que pues también nos va a llevar a una alteración en el cardiomiocito. Vemos que en estas alteraciones o en esta liberación de citoquinas, óxido nítrico, en cada fase podemos mencionar una fase temprana, digamos, y una fase, en la gráfica de Sears versus Cars, el mantener el tiempo va a ser un determinante muy importante en la evolución de nuestro paciente, ¿verdad? Y la liberación de el óxido nítrico, perdón, lo vamos a ver expresado en el endotelio vascular y pues vamos a ver que este óxido nítrico, perdón, va a estar producido por varias isoformas de la que va a estar en los componentes subcelulares, ¿verdad? Y va a actuar como un segundo mensajero dentro de estos componentes. Ahora bien, vemos que en la fase temprana vamos a tener una liberación mucho más aumentada de óxido nítrico sintetasa 1 y 3. Y en una fase tardía vamos a ver que hay un aumento de la óxido nítrico sintetasa tipo 2 que ya como su fase es tardía va a perpetuar el cuadro y va a darnos una depresión contráctil. Pero esto secundario a la lesión mitocondrial que puede haber y el estrés oxidativo aumentado en estos casos, ¿verdad? Entonces, vemos cómo la sepsis va a alterar o va a producir una miocardiopatía, ¿verdad? Esto, como vemos en este esquema, regularmente vemos que va a tener a nivel mitocondrial una disfunción mitocondrial, perdón, por un transporte anormal de calcio a nivel a nivel mitocondrial, perdón. Entonces, los mecanismos. Juan Carlos, no te escuchamos. Juan Carlos. Parece que se le fue el internet, doctor, ahora se le desconectó. Vamos a ayudarle a arreglarlo ahorita. Está... Va, gracias. Sergio, ¿tú sí me escuchas? Nosotros sí Doctora, yo escuchamos. sí le escucho. Sí, doctor. Tal vez, Juan Carlos, movete de donde estás porque ya vio que ahí no da mucha señal se corta el wifi donde estás ahorita. Yo con este ahí la que se las personas, con este también. Tal vez si te salís un poco a la puerta.
Perdonen a todos los asistentes. En realidad, ahorita Juan Carlos creo que está en el hospital y la conexión de Wi-Fi ahí en el primer nivel donde está no es muy buena. Y espero que Sergio le está ayudando a reconectarse. Nos vamos a tardar un poco. Esta primera clase es a nivel biomolecular, pero al final Juan Carlos nos va a hablar un poco de ecostrain y de la función y de cómo se correlaciona presión-volumen en las cámaras cardíacas. Entonces, si nos esperamos un poquito a que Juan Carlos resuelva. Buenísimo, Analí, esperamos. Esperamos con ansias la clase. Bueno, en el ínterin, en lo que se conecta Juan Carlos, es interesante cuando uno empieza a estudiar choque séptico. Ahí está. Ahí está. Vamos a continuar después. Muy bien, doctor, gracias. Mil disculpas a todos. Tuve un pequeño problema de conexión. Pues, primeramente lo resuelto. Gracias a todos por la comprensión. Eh, Vamos a ver cómo vamos a silenciar o tratar de silenciar los demás micrófonos. Ok, muy bien. Ahora sí. Vemos cómo el óxido nítrico, el factor de necrosis tumoral, todos estos son pues, mecanismos para evidenciar cómo va a tener directamente una alteración a nivel del calcio celular, ¿verdad? Vemos factor de necrosis tumoral, perdón, interleuquina 1, óxido nítrico, y son mecanismos directos. Ahora bien, los receptores de tipo TOL vamos a tener una acción indirecta, pero de igual forma va a perpetuar la liberación de factor de necrosis tumoral alfa, que a su vez va a perpetuar el pico de calcio celular, ¿verdad? Y la interleuquina 1 beta, que va a pues funcionar como liberadores de otras interleuquinas y predominantemente interleuquina 10 y 6, ¿verdad? Como lo hemos visto en la génesis de la sepsis. Entonces, al final el mecanismo se va perpetuando, ¿verdad? En la liberación de estos receptores tipo TOL, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1 beta y óxido nítrico, ¿verdad? Entonces, pues no sé si hasta este punto tendrán alguna duda o pregunta. No, gracias Juan Carlos, sigamos. Ok. Ahora, teniendo en cuenta las consideraciones fisiológicas en nuestro paciente
con disfunción cardíaca por sepsis, ¿verdad? Recordemos la importancia de pues, el gasto cardíaco y los componentes del gasto cardíaco, ¿verdad? Que va a ser frecuencia cardíaca y volumen sistólico. Esto, pues, siempre recordándolo, ¿verdad? Y tratando de pues, saber la importancia de ver cada uno de ellos para comprender un poquito mejor este proceso, ¿verdad? Veamos que el volumen sistólico va a estar determinado por la precarga, la contractilidad. Esto para que podamos tener un adecuado funcionamiento y un gasto cardíaco a su vez adecuado, ¿verdad? ¿Y esto por qué, verdad? Esto porque, pues, vemos que vamos a tener un corazón funcional, una frecuencia cardíaca bien, ritmo cardíaco normal, va a darnos una precarga adecuada, una contractilidad pues muy óptima y pues una poscarga que se puede traducir como pues una poscarga que nos va a requerir o nos va a brindar una. Esto lo queríamos esquematizar en un loop de presión-volumen, ¿verdad? Aquí vemos la presión del ventrículo izquierdo en el eje de las X y en el eje de las Y vemos cómo hay una... Al revés. en el eje de las Y vemos que hay una... vemos la presión del ventrículo izquierdo y en el eje de las X vemos pues cómo está el volumen del ventrículo izquierdo. Esto esquematizado con pues que vemos que en la fase A acá nos va a representar pues el llenado diastólico, ¿verdad? Teniendo en cuenta que inicialmente va a haber una apertura de la válvula mitral, acá en el punto 1, y en el punto 2 vemos que va a estar el cierre de la válvula mitral. Entonces, acá, punto A, llenado diastólico con, pues, inicialmente la apertura y cierre de... En la curva o en esta fase B, vemos que nos va a representar la contracción isovolumétrica, ¿verdad? Que a su vez en el punto 3 nos va a pues hablar de la apertura de las válvulas semilunares, la válvula aórtica, que posteriormente nos va a brindar una acción ventricular, ¿verdad? Para que al final de este proceso se pueda pues ver la relajación isovolumétrica. Teniendo en cuenta estos pasos o estas fases, eyección ventricular y relajación isovolumétrica, vamos a tener un volumen sistólico mantenido, ¿verdad? En este esquema queríamos o se querían representar, ¿verdad? Que esto aquí donde está el número 4, nos habla de una proyección extrapolada de la relación de volumen con presión. ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a ver en las fases pues, iniciales de este proceso cómo se va a ir alterando esta curva, ¿verdad? Vemos que en una fase temprana del choque séptico, cómo se va a ver alterada la precarga, ¿verdad? Vamos a ver que hay una precarga disminuida. Vemos cómo puede haber también alteraciones en la permeabilidad, un aumento en la permeabilidad. Vemos que puede presentarse una vasodilatación. Esto tratando de, esto va a estar compensado inicialmente, perdón, con un aumento de la frecuencia cardíaca, pero sí va a haber una alteración o una disminución del volumen sistólico, aunque inicialmente podemos decir que en esta fase inicial, vamos a tener una fracción de eyección conservada, ¿verdad? Esto queríamos esquematizarlo con este otro bucle de presión-volumen, ¿verdad? Donde recordemos que en el eje de la Y vemos la presión, en el eje de las X
vemos el volumen y vean cómo va a estar pues aquí aumentándose, ¿verdad? Vemos cómo se va a ir, como pues la gráfica la ejemplifica hacia la derecha, porque vemos que hay una alteración o hay un aumento del, tanto del volumen telediastólico como del volumen telesistólico. Y recordemos que acá hablábamos de que hay una relación del volumen-presión, pero vean cómo esto inicialmente va presentando pues una horizontalización, perdón. Entonces acá también podemos pues extrapolar esto con una alteración de la contractilidad o una disminución de la contractilidad que aquí está en su fase inicial, ¿verdad? Compensado, como les comento, por el aumento de volúmenes. Entonces, ¿esto qué pasaría? Que vemos como proyección extrapolada de volumen-presión empieza a aplanarse. Entonces, regularmente en estas fases iniciales evaluamos a nuestro paciente clínico, cómo está, vemos que es nuestro paciente que inicialmente puede estar con una frecuencia cardíaca aumentada, ¿verdad? O sea, hacemos toda la evaluación clínica y pues según los determinantes del gasto cardíaco, vemos su frecuencia cardíaca y ritmo, vemos si tenemos un acceso central, vemos cómo está pues su PVC, ¿verdad? Vemos cómo está la precarga y pues en estas fases podemos hablar de que empezamos con una reanimación según lo dicen nuestras guías, ¿verdad? Con líquidos. Entonces, es importante que recordemos esto porque pues a partir de acá hay un punto bien importante que pues siempre el maestro nos hace mucho énfasis, ¿verdad? Que es la curva de Frank Starling. Entonces, cuando nosotros hablamos de Frank Starling, pues recordamos que a mayor volumen, mayor fuerza de contracción. Esto es lo que recordamos, ¿verdad? Pero como tal, ejemplificado, perdón, esquemáticamente, acá, pues esto no es infinito, ¿verdad? Esto no es perpetuo. Donde vemos que en nuestra curva de Frank Starling, acá podemos esto extrapolarlo a nuestro primer bucle de presión con un volumen sistólico normal, ¿verdad? Y en esta fase temprana, de estos pacientes que vemos que están en un proceso inicial de sepsis, empezamos la reanimación con líquidos, ¿verdad? Entonces, podemos ver que aquí es normal. Y posiblemente cuando empezamos el manejo de líquidos, vemos cómo puede ir aumentando esta contractilidad y vemos cómo el volumen telediastólico y telesistólico van a compensar nuestro volumen sistólico, como lo veíamos en el esquema anterior, ¿verdad? Y esto va a estar ejemplificado con que, pues, en teoría se va a mantener, ¿verdad? Pero es la fase temprana. ¿Qué pasa? Pues podemos seguirle dando más líquido a nuestro paciente, más líquido, y en algún punto de esto, pues, lamentablemente, como vamos a ver el siguiente bucle, pues ya va a o va a disminuir la contractilidad. Entonces, vemos cómo esta curva de Frank Starling, que de pronto estaba normal al inicio del manejo pues, con líquidos, podemos ver que mejora, pero si persiste, o sea, si se le da un manejo y un seguimiento, una sobrecarga de líquidos, podemos mencionar, vemos cómo esta curva va a caer, ¿verdad? Esto, como les comento, lo vamos a ejemplificar en el siguiente esquema. Maestro, no sé si usted quisiera, pues, aportar algo con esta curva. No, Juan Carlos, realmente lo explicaste muy bien. Creo que para los amantes del volumen es muy importante el reconocer que la curva de Frank Starling no es infinita. Ya las guías de choque séptico del 2020 se pronunciaron en relación a que si no hay unidad de cuidado intensivo y el paciente está normotenso, uno debe ser muy cauto en dar volumen, a pesar de que uno
tenga la clínica de que el paciente está chocado. Así que es muy importante ser cauto con el volumen y recordar que la curva de Frank Starling no es infinita, ¿verdad? Solamente eso. Gracias. Gracias, maestro, muy amable. Pues eso es bien importante, ¿verdad? Recordar que esa curva, pues, puede alterarnos fisiopatológicamente nuestro corazón, que de por sí ya con todos los mediadores que hemos hablado va a tener una alteración en el nivel del cardiomiocito, va a haber una alteración a nivel de la captación de calcio y esto pues va a seguir perpetuando el daño, ¿verdad? Entonces vemos que acá este es el otro loop de presión, volumen que les comentaba, ¿verdad? Vemos cómo nuestra precarga va a estar disminuida. Y vemos acá realmente cómo la mucho más aumentada. Y nuestro volumen sistólico ya va a estar bajo. Acá en estas fases finales podemos ver que, o estas fases tardías, perdón, podemos ver que la fracción de eyección sí ya se va a ver alterada, ¿verdad? Ahora bien, recordemos el primer loop que veíamos, donde con los mecanismos compensatorios podíamos ver que una fracción de eyección estaba bien. Y acá, pues es bien importante y pues en el resto de la charla queremos compartir eso, ¿verdad? Que pues a veces podemos tener una fracción de eyección normal, ¿verdad? Entonces tendríamos que ver o hacer otros estudios diagnósticos como para poder hacer mucho más énfasis en estas afecciones, ¿verdad? Veamos cómo acá el volumen sistólico pues va a estar ya disminuido. Veamos cómo la proyección extrapolada de la relación de volumen-presión, vean cómo va a ir disminuyendo en comparación con el loop normal. Vean que la contractilidad puede estar mucho más afectada, ¿verdad? Entonces, manifestaciones que puede ir presentando nuestro paciente en una fase tardía, ¿verdad? Entonces, veamos cómo esto se va horizontalizando o aplanando, ¿verdad? Hasta este punto, no sé si tendrán alguna duda o pregunta. ¿Vas a hablar de tratamiento? Diagnóstico, jefe, por pues, la extensión de la clase. Ya, esto creo que es interesante para los estudiantes. Hemos visto a través de la conferencia de Juan Carlos los efectos fisiopatológicos de todos los factores que se liberan durante la sepsis y durante el choque séptico y cómo su efecto sobre el miocardio, desde trastornos de los receptores beta hasta alteraciones en la entrada de calcio mitocondrial, y vemos también tanto de efecto de necrosis del miocito. Así que esto tiene una implicación bien importante, porque si fisiopatológicamente el efecto es puramente miocárdico, en cuanto a tratamiento, el utilizar drogas con efecto alfa solo momentáneamente aumentan la presión, pero empeoran una poscarga de un ventrículo izquierdo que está fallando. Y definitivamente debemos tratar de llamar la atención hacia usar las dosis adecuadas para los pacientes cuando nosotros estemos sospechando disfunción ventricular. Ya ven que no es rara la disfunción ventricular, originalmente pensada casi exclusivamente en el niño e infante menor de 1 año, sobre todo en neonatos, pero cada vez hay más estudios en adultos en donde hay bastante disfunción ventricular. Alguien pudiera decir, si hay disfunción ventricular, ¿por qué no funcionó la milrinona en estos pacientes?
pues no funcionó porque el componente de vasodilatación en el paciente adulto hizo que estos pacientes fallaran al producir un poquito de vasodilatación sistémica la milrinona. Pero realmente en pediatría creo que tiene bastante lugar y creo que debemos de ser muy cautos al recetar, por decir así, entre comillas, drogas beta que tienen efecto alfa, dosis dependiente conforme se vaya aumentando. Así que debemos ser muy, muy, muy cuidadosos considerando toda la fisiopatología, todos los mecanismos, todos los triggers que hay que producen disfunción ventricular en sepsis y que Juan Carlos nos ha demostrado hasta este momento cuánta disfunción ventricular hay por los diferentes mecanismos que él ha explicado. Gracias. Gracias, maestro, muy amable. Y pues, como usted muy bien lo dice, ¿verdad, doctor? Tenemos muchas manifestaciones clínicas, mucha pues terapéutica y, pues muchos fármacos que podemos ir desglosando, ¿verdad? Los cuales quisiéramos o lo que se quiere, ¿verdad? Es que se puedan seguir las guías, hacer el consenso para poder dar un mejor manejo a nuestros pacientes y poder brindar ese rescate temprano y no llegar a estas alteraciones, pues que definitivamente llevan al traste con la vida del paciente, ¿verdad? Razón de ello, pues queríamos también en la charla, pues hacer el recordatorio de los diagnósticos, ¿verdad? Donde lo importante es que, pues quizás lo que podemos tener un poco más a la mano, ¿verdad? Pues la dicha que se pueda tener, si no tenemos a veces tanto los factores bioquímicos o marcadores bioquímicos, y si podemos tener la herramienta de la ecocardiografía para medir una función de eyección, pues sería genial, ¿verdad? Ahora bien, esto, ¿por qué hacemos énfasis en esto? Porque veíamos que inicialmente en las fases tempranas podemos hablar de una función de eyección normal, ¿verdad? Y como pues estos pacientes o nuestros pacientes vemos que tiene que llevar un proceso de eyección bien, pues rutinaria y bastante enfocada en la evolución del cuadro que vayan presentando. Entonces, secundario a ello, tratamos de ver o hacer una revisión de las recomendaciones de las cuantificaciones de ecocardiografía. Esto es un poco más en paciente adulto, ¿verdad? Las técnicas son las mismas, lo único que varía, o lo que va a variar, perdón, son que ellos en las recomendaciones nos dan unos valores para un paciente adulto. En los estudios, pues ellos usaban 5 bases de datos, dentro de las más importantes estaba Cardias 1 y Cardias 2, que pues tenían un volumen mayor de otra, que podían darnos más que todo una guía o una cuantificación de los valores que podamos tener. Ahora bien, los que extrapolamos más bien a nuestra comunidad o nuestro grupo etario, ¿verdad? Los que van a variar bastante son nuestros pacientes neonatos, nuestros pacientes lactantes, ¿verdad? Pero cuando podemos tener pues la oportunidad de ver un paciente preescolar, escolar y pues adolescente, creo que pues podemos tener pues la herramienta, y si tenemos la herramienta a la mano, perdón, podemos hacer estos métodos diagnósticos. Ahora bien, realmente las guías o estas guías nos dicen que no es o no importaría tanto el método que usemos. Me refiero al método de fracción de eyección, ¿verdad? Más bien nos decía que podíamos tener en cuenta o podíamos pues hacer la cuantificación, media vez se haga la cuantificación. Realmente, si se pudiera con un método específico sería excelente, pero pues la idea es tener una evaluación, como les reitero, más que todo bastante dinámica, ¿verdad? A modo de recordatorio, pues los ejes que ellos mencionan predominantemente son nuestros eje largo, ¿verdad? Eje corto, apical 4 cámaras y subcostal. Entonces,
Acá solo a modo de pues una recopilación de nuestro transductor a modo de pues, ilustración según las agujas de las manecillas del reloj, perdón, la guía o nuestra muesca para el eje largo, más o menos a nivel del segundo o tercer espacio intercostal a las 10 horas según las manecillas del reloj, el eje corto a las 2, una apical 4 cámaras a las 3. Aquí pues lo dejan a discreción, inclusive puede no ni siquiera pues moverse el transductor, ¿verdad? Únicamente darle el giro hacia a la zona 3 y un subcostal que a modo de referencia es solo la guía, inclusive puede hacerse el giro específicamente en esta área, ¿verdad? Ahora bien, pues para recordar un poco y poder hacer énfasis en nuestra fracción de eyección, vemos el eje para externar largo, donde el corte que vamos a obtener nos va a brindar esta imagen, ¿verdad? Donde nos va a determinar el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, la aorta y el estudio Speckle Tracking, ellos nos dan o nos hablan de una cuantificación de todos los puntos que tenemos a nivel de nuestra pared del ventrículo izquierdo y mencionan este eje para externar largo, ¿verdad? Acá ya la imagen que podemos observar con nuestro ecocardiógrafo, ¿verdad? Realmente no quiero hacer mucho énfasis en esto, donde pues anatómicamente vemos la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, la aorta y nuestro ventrículo derecho. Pero si nosotros continuamos con esto, vemos que en el modo M podemos cuantificar nuestra fracción de eyección. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver nuestro ventrículo derecho, nuestro ventrículo izquierdo, y aquí pues nos dan este es el tabique, perdón, nos hablan pues de la válvula mitral, ¿verdad? Donde podemos ver tanto la diástole como la sístole. Entonces acá realmente queríamos pues hacer énfasis en esto, puesto que sabemos que en algunas unidades pueden utilizar esta medición para la fracción de eyección. Acá que tenemos una fracción de eyección, esto con el software que presenta el equipo, ¿verdad? De un 82.6%, ¿verdad? O sea, esto es a modo de esquema únicamente y a modo de que podamos ir recordándolo, ¿verdad? En nuestro eje paraesternal corto, anatómicamente vemos nuestro ventrículo derecho, nuestro ventrículo izquierdo, nuestro ventrículo derecho, y pues no hago mucho énfasis en ello, nos sirve bastante para hacer otras mediciones, pero para la función de nuestra clase queremos hacer énfasis que para Perdón, Juan Carlos, solo un comentario en eje corto. Ajá. Actualmente sí la fracción de eyección puede hacerse en eje largo, Ujú. pero las últimas pues modalidades, te voy a decir, para fracción de eyección y fracción de acortamiento, tú las puedes tomar también en eje corto a nivel de los músculos papilares, como tú muy bien lo tienes ahí, y te Ujú. da también una medición en modo M adecuada para la fracción de eyección y de acortamiento. Muchísimas gracias, doctora. Lo tomaré en cuenta para agregarlo a la presentación em, para poder completarla, ¿verdad? Gracias, gracias, doctora, muy amable. Gracias a ti. Em, entonces, vemos que eje largo, eje corto nos va a servir para la fracción de eyección. Pues queríamos hacer, como les comento, énfasis en ellas para el estudio Speckle Tracking que vamos a ver más adelante, ¿verdad? En el eje 4 cámaras vemos anatómicamente los dos ventrículos, las dos aurículas, representado acá en nuestra imagen de ecocardiógrafo, vemos aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo izquierdo y ventrículo derecho, ¿verdad? Lo que o lo que se está, o lo que se utiliza mayormente, y de hecho,
las recomendaciones que hacen, ¿verdad? Es que podamos tener una más que todo volumétrica, ¿verdad? Vemos acá el método que pues es un poco más utilizado para esta situación volumétrica, es el método de Simpson, ¿verdad? El método de Simpson pues modificado que nos va a dar una medición. Vemos acá, lo paso un poquito despacio porque pues el video tiene una velocidad un poco más rápida. Vemos cómo estamos viendo en el eje 4 cámaras la función tanto en diástole como en sístole. Y ahora bien, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? O sea, como nos comentaba pues la doctora, ¿verdad? Podemos usar las 4 vistas para poder ver fracción de eyección y fracción de acortamiento, ¿verdad? Acá lo que queremos hacer, pues bueno, lo que vamos a ver acá va a ser nuestra fracción de eyección, ¿verdad? Pero de igual forma podemos ver nuestra fracción de acortamiento y vemos también cómo va, pues, la función, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos hacer? O sea, tenemos que tener en cuenta nuestra fórmula, que es el volumen diastólico menos el volumen sistólico por 100. Esto partido el volumen diastólico, ¿verdad? Y esto lo vamos a tratar de medir con la esquematización o pues bordeando todo nuestro endocardio, tanto en diástole como en sístole. Es importante que recordemos que acá podemos hacer esto o debemos hacer esto como es volumétrico, ¿verdad? En el apical 4 cámaras y en un apical 2 cámaras, ¿verdad? Vemos acá la medición, cómo es a nivel endocárdico, ¿verdad? Y nos va a dar la cuantificación volumétrica. Acá también lo realizamos a todo el nivel endocárdico, viendo o teniendo la cuantificación volumétrica. Recordemos que es 2 cámaras y 4 cámaras, ¿verdad? Para poder tener una mejor cuantificación de los mismos. Entonces, pues ideal que manejar para poder pues aplicar este método de Simpson modificado. Ahora bien, ¿por qué hacemos énfasis con esto? Hacemos énfasis con lo anterior porque según lo que les comento del estudio o del estudio Speckle Tracking, nos sirve para poder determinar cómo están los diferentes segmentos de nuestro miocardio, ¿verdad? Vemos a nivel apical, vemos el septum, vemos la base, ¿verdad? Esto en una vista 4 cámaras. Vemos antes, antes mencionados, ¿verdad? En la imagen de 2 cámaras. Y esto nos va a dar una imagen de segmentos que según lo podemos ver, ya sea en 18, 17 o 16 segmentos. El que se utiliza mayormente es el 17 segmentos, ¿verdad? Donde vamos a tener una alteración o una evaluación tanto anteral, anterolateral, anteroseptal y pues también a nivel de bases, ¿verdad? ¿Qué tratamos de ver con esto? Tratamos de ver nuestra irrigación coronaria, ¿verdad? Acá con nuestra irrigación coronaria vemos cómo nuestra arteria coronaria derecha, acá ejemplificado con el color azul, ¿verdad? Vemos el área que puede esquematizar o que va a irrigar, perdón, y el área que podemos observar, ya sea 4 cámaras, 2 cámaras o el eje largo, ¿verdad? Por ende, habíamos o se hace estas 3 vistas para poder llevar a cabo el speckle tacking. Les soy honesto, no, o sea, desconozco. Sí, me imagino que sí podemos, pues, utilizar las 4, ¿verdad? Pero, pues, lo que nos hace la recomendación, o las recomendaciones que nos hacen, pues, la Sociedad Americana de Ecocardiografía, en este estudio eran estas 3, ¿verdad? Ahora bien, vemos la arteria coronaria descendente anterior izquierda, ¿verdad? Como la irrigando a nivel de los ejes que les comento y nuestra arteria
pues circunfleja, ¿verdad? Coronaria circunfleja. Esto con estos segmentos. ¿Qué tratamos de ver con esto? Esta segmentación que vamos a ver es cuando podemos o cuando mencionamos y decimos que nuestro paciente tiene una fracción de eyección conservada, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, fracción de eyección conservada, pero quizás su deformación global está ya alterada, ¿verdad? Acá la segmentación, si me permite un segundito, voy a tratar de borrar eso. Ok, ahí está. Entonces, vemos cómo acá la segmentación que les comentaba, ¿verdad? Con los 16 segmentos, los 17 segmentos y los 18 segmentos. Entonces, con estos 18 segmentos, lo que nos decía, voy a regresar a la anterior, que podemos tener algunas alteraciones, podríamos decirlo, o algunas variantes anatómicas según la distribución de las coronarias. Acá con unos colores o bicolor, ¿verdad? Donde tenemos estas combinaciones tanto de la coronaria derecha con la circunfleja o la coronaria izquierda con la circunfleja, derecha y izquierda, ¿verdad? Ahora bien, por eso es que nos hacen alusión a que veamos acá, hay una segmentación mayor. Acá esta es como que la más utilizada y acá podría utilizarse 16 o 17. Como les comento, la mayor es la 17. Entonces, veamos cómo acá tenemos las referencias de qué es lo que estamos evaluando, ¿verdad? Vemos que a nivel externo, si podemos llamarlo, vemos cómo está toda la situación basal de nuestro corazón. En el medio de nuestro círculo, de nuestra gráfica, vemos cómo está pues, correspondiente anatómicamente a esta región medial, ¿verdad? Y acá los ápices y vemos que en algunas estamos mencionando también el tabique, ¿verdad? ¿Cómo se va a representar esto esquemáticamente? Vemos que acá esta es la imagen que se obtiene, esto en modo 4 cámaras, ¿verdad? Y acá nos va a dar un algoritmo, esto es un algoritmo informático según pues el software que tenga, ¿verdad? Esto es un algoritmo semiautomático que va a dar un procesamiento que va a rastrear todas las regiones del miocardio, ¿verdad? Seccionadas pues, por el usuario. Acá, más que todo, vamos a tener la medición como se hizo el modo sim, ¿verdad? Para poder tener toda la pared del miocardio, ¿verdad? Ahora bien, esto vamos pues, colocar, pues lo refieren como spelks, espero esté bien la traducción, que pues lo refieren como motas, ¿verdad? Que son estas líneas que podemos ver acá esquemáticamente, ¿verdad? Esto como tal nos va a dar una medida de que cómo se van a contraer estas fibras, ¿verdad? Las fibras al contraerse, negativos. ¿Dónde lo vamos a ver? Acá vemos en el eje de las Y cómo va a ir pues alterándose o va a ir negativizándose, ¿verdad? Según la contracción de todas estas fibras y acá el tiempo, ¿verdad? En milisegundos. Veamos que tenemos una deformación global negativa de menos 30 o de menos 25 o menos 30, que es la mayor. Cada una de las líneas va representando, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, la que tenemos menos negativa, digamos, aproximadamente como en 17, ¿verdad? Mayor está por debajo de 30. Entonces, esto lo traducimos como pues que tenemos una contractilidad buena o pues las áreas o la segmentación que estamos observando con adecuada perfusión y no alteración, podríamos decir temprana, ¿verdad? Por eso es la importancia de este estudio. Y vemos nuevamente pues
también es un 4 cámaras, podemos ver la segmentación que se da a nivel del ventrículo izquierdo, pero veamos acá cómo esta segmentación va a traducir en el eje de las Y. El valor negativo, el mayor valor negativo lo tenemos aproximadamente en 13, 12. Y vemos como acá el que tiene, pues, vemos cómo está más o menos como en 5, 4, ¿verdad? Según los milisegundos. También lo ejemplificamos como a nivel de toda la segmentación que estamos viendo, como a nivel de la base tenemos mayor alteración de segmentación. A nivel medial ya está segmentando. Entonces, veamos cómo acá hay una alteración o una deformación global menos negativa, ¿verdad? Que nos va a, pues, la perpetuación de esa hipoperfusión que se dio a nivel miocárdico, ¿verdad? Entonces, a modo de conclusiones, queríamos poder compartir eso, ¿verdad? Que es lo que... Permitime, Juan Carlos, regresa, por favor. ¿Sí, doctor? Ya que vas a llegar a conclusiones, pero realmente es muy importante la segmentación del ventrículo izquierdo, es muy importante, y esto alguien creería que es solo para los pacientes cardíacos. No, es para disfunción ventricular. Es para disfunción ventricular, y en sepsis esto es muy importante. El ventrículo izquierdo, a través de este eco, que otros le llaman eco strain, o la segmentación del ventrículo izquierdo, realmente la que le da a uno la información de cómo cada segmento del ventrículo izquierdo está alterada, y puede uno detectar en dónde es que está el hipoflujo coronario, en todos los segmentos que Juan Carlos de manera excepcional explicó. Así que esto es muy importante. Alguien podrá pensar, ay, es que esto porque es cardíaco. No, les comento, Juan Carlos no ha pasado por cardio todavía. No ha pasado por cardio para comentarles. Ya imagino cuando pase por cardio y empiece a hacer ecocardiogramas allí. Pero realmente esto es parte de la evaluación del paciente con disfunción ventricular en cualquier entidad que sea, ya sea por quimioterapia, ya sea por tóxicos, por agentes infecciosos o por problemas miocárdicos puros, como miocarditis virales, por ejemplo. Así que realmente es muy interesante esto, y la forma magistral en que Juan Carlos lo ha presentado creo que deja lugar a que los chicos de Escuintla quieran preguntarle al respecto, porque me parece muy interesante, muy, muy interesante. Ya vas a llegar a conclusiones, ¿verdad, Juan Carlos? Sí, maestro, ya llegando a conclusiones. Ok, después vamos a platicar algunas otras cosas. Gracias. Enterado, gracias, jefe. Pues, a modo de conclusión, cardíaca en sepsis va a ser un proceso multifactorial que pues va a tener unas interacciones bien claras entre el huésped y los factores patógenos, pero la importancia del componente inmunológico cada vez vemos la relevancia que va presentándose en nuestros pacientes, ¿verdad? Y pues realmente una compresión completa de todo este proceso, pues sigue siendo difícil, ¿verdad? Vemos o tenemos que combinar los hallazgos tanto ecocardiográficos como los biomarcadores. Realmente un tema muy interesante, muy largo en cuanto a sus componentes, ¿verdad? En cuanto a poder aunar bien cada ver cada vez las herramientas se van acercando más, tanto ecocardiográficos como biomarcadores, a poder evaluar una fracción de eyección, pues con el eje que uno pueda pues sentirse más cómodo, ¿verdad? Lo ideal es que las recomendaciones que hace la Sociedad Americana de Ecocardiografía es evaluémoslo, o sea, con el que nos sintamos más cómodos realmente, evaluémoslo,
Agradezco el aporte de la doctora Karen que pues, nos brinda el dato del eje corto, ¿verdad? Realmente creo que todas estas cuestiones van a poder dar un mejor manejo, o nos van a servir para dar un mejor manejo y una mejor choque séptico y que esté con un componente de disfunción cardíaca, ¿verdad? Les agradezco pues la atención, no sé si tendrán alguna duda o pregunta. Yo creo que sí, Juan Carlos. Muchas gracias por tu presentación. Ya el doctor te lo expresó y yo no tengo mejores palabras de las que te pudo dar él. Te felicitamos por tu presentación. Y en realidad este tema es muy amplio, muy grande, ¿verdad? Y podríamos, si nos faltó hablar de tratamiento, esa puede ser otra clase, pero realmente lo que queremos ver ahora, ¿verdad? Es cómo se relaciona la fisiología con los nuevos hallazgos del ecocardiograma. Y vamos antes de dar la palabra a comentarios y preguntas, dar la bienvenida nuevamente. Tenemos a nuestro staff, la di inicialmente, a todos los profesores y colegas. Está el doctor Mac, el doctor Recinos, la doctora Karen Vargas. Tenemos invitados de Nicaragua, la doctora... perdonen chicos, la doctora Mendoza, estamos con nuestros colegas de Escuintla, el doctor Menéndez, la doctora Posadas, muy bienvenidos a su programa con los residentes, la doctora Orellana, bienvenida Claudita. Entonces, la doctora Valdizón, la doctora Migdalia Valdizón, ¿verdad? Bienvenida, Migdalia. Realmente ese es un tema muy grande y muy interesante. De veras nos vamos a enfocar ahorita en qué tal hacen ustedes la sospecha clínica o diagnóstica de una disfunción cardíaca en sepsis, como ya lo mencionaba el doctor Mac, hacer ecocardiogramas precisamente solo en las sospechas de cardiopatías, eso ya quedó muy atrás. El ecocardiograma puede ser un apoyo diagnóstico para la disfunción cardíaca. Nos gustaría escuchar los comentarios de los colegas de los diferentes centros de cómo hacen ellos para diagnosticar. ¿Hacen diagnóstico por ecocardiografía? ¿Solo lo hacen por biomarcadores? Y luego vamos a hablar un poquito de nuestra experiencia con el EcoStrain, si les parece. ¿Alguien quiere empezar? Buenas noches, doctora. Soy la doctora Andina Mendoza, del Hospital Militar de Nicaragua. Muchas gracias por compartir el enlace con nosotros. Bueno, en nuestra experiencia como tal, hacemos diagnósticos principalmente pues, con clínica y a través del ecocardiograma. Lamentablemente no tenemos cómo poder medir un strain, sin embargo, pues sabemos que es de muchísima utilidad y realmente nos vamos por la función cardíaca como tal, como la FEBI, y pues clínicamente una vez que sospechamos que el paciente pueda tener una disfunción, ya sea un paciente en estado de shock o un paciente postquirúrgico como tal, pues siempre aparte de la clínica, que es lo que siempre pues en nuestro caso prevalece por las limitaciones que tenemos como tal, también hacemos uso del ecocardiograma, pero sobre todo lo que es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, o la fracción de acortamiento puede importarse para valorar la función del ventrículo derecho. Pues es lo que realmente nosotros hacemos acá. Y en relación a esto, tanto a la clínica del paciente como por ecocardiograma, pues vemos que le podemos ofrecer a nuestro paciente, ¿verdad? Y también vemos si va a ser un paciente que va a ser respondedor o no a volumen. Eso lo hacemos también a través de la clínica como tal o de los datos subjetivos que nos pueda dar el ecocardiograma, o a través pues, del soporte aminérgico que el paciente pueda necesitar en ese momento. Excelente, doctora. Gracias por su comentario. Creo que tiene la mano levantada el doctor Mac. Gracias, Analí. Realmente es muy, muy interesante. Yo quiero hacer primero un comentario y después hacer una pregunta al respecto de algo que estamos nosotros investigando y queriendo publicar. Lo primero es recordarnos que no solo existe disfunción sistólica en sepsis,
No solo existe disfunción sistólica, es muy común encontrar también disfunción diastólica. Y recuérdense de algo, lo característico de la disfunción diastólica, la cual es estudiada sobre todo en adultos, lo característico de la disfunción diastólica es que tiene función sistólica normal, ¿me entienden? Tiene función sistólica normal. Así que muchas veces si no tenemos al paciente no podemos tener eco, los biomarcadores nos pueden terminar finalmente de ayudar en los pacientes con PVCs altas o índices de colapsabilidad de la vena cava aumentados, pero con péptidos atriales, específicamente la porción NT-proBNP del péptido atrial. Así que es bien interesante porque muy comúnmente nosotros tenemos que dar beta bloqueadores en pacientes con choque séptico una vez las dosis beta de los inotrópicos son bajas o casi no tienen. Así que es bien interesante el manejo de la disfunción sistólica y diastólica en sepsis en términos generales en los pacientes con choque séptico. Y la segunda pregunta que les voy a, y el segundo que quiero que comenten es en relación a que estamos haciendo ahorita con el intensivo cardíaco de Pittsburgh, en donde está el doctor Joe Carcillo, su colega Justin Ye nos está ayudando a hacer una revisión sobre el manejo del síndrome del bajo gasto cardíaco. E interesantemente, Sergio Valle hizo algún tipo de revisión cuando estábamos tratando de definir que al paciente estaba corto de volumen. Y Sergio, me gustaría saber qué piensas o qué has revisado sobre el índice de colapsabilidad utilizada en muchos centros para ver precisamente precarga. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Te Sergio. escuchamos, Sergio. Bueno, sobre el índice de colapsabilidad de la cava y otras medidas de evaluación de precarga, pues es todavía quizás lo más confuso de evaluar de las determinantes del gasto cardíaco. Concretamente sobre el índice de colapsabilidad, pues ustedes saben que se ve influenciado por factores como la presión intratorácica, por ejemplo, en el caso de un paciente que está ventilado con altos PEP, o solo el hecho de estar en presión positiva ya la puede alterar. Igualmente, un paciente que tenga algún problema que le aumente la presión intraabdominal también la va a alterar. Entonces, actualmente lo que se está viendo es que se va avanzando hacia otro tipo de medidas, como por ejemplo la variabilidad de la presión de pulso, la variabilidad del volumen sistólico, que se pueden medir sin métodos tan invasivos o que requieran tanta pericia o tener en cuenta otros factores. Por ejemplo, para medir la variabilidad de la presión de pulso, lo único que tendríamos que tener es que el monitor sea capaz, tenga el software incorporado y con la misma línea arterial puede interpretar qué tanto es esa variabilidad. Así propiamente también el consenso entre los expertos en POCUS, que es sobre todo lo que me llamó la atención de la colapsabilidad de la vena cava, es que todos están diciendo que quizás no era la maravilla como se creyó al principio, sino que se están dando cuenta de que no es tan exacta y a veces sobreestima la respuesta a volumen o incluso subestimar la respuesta a volumen de los pacientes. Gracias. Gracias, Sergio. Sí, realmente, entonces queda la duda de qué utilizar uno para los pacientes que no tiene, en los cuales el índice de colapsabilidad no es precisamente el mejor. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Juntamos todo. Juntamos presión venosa central en los pacientes en quienes los que hacen más ecocardiograma miden índice de colapsabilidad, pues la vemos la respuesta al volumen,
no precisamente tienen que ser 20 cc por kilo, pueden ser 10, pueden ser 5 y volver a evaluar al paciente, ver cuánto baja la frecuencia, ver cuánto sube la PVC, ver cuánto se modifica el índice de colapsabilidad. Pero me gustaría oír a los demás colegas intensivistas en relación a esta experiencia de cómo miden precarga ustedes en sepsis. Buenas tardes, doctor Mac. Pues sí, Hola, muy Claudita. muy acertado el comentario en el cual el índice de colapsabilidad también se puede ver afectado por varios factores, inclusive el uso de aminas vasoactivas, ¿verdad? Que ya nos modifica el porcentaje de colapsabilidad de la vena cava entre los ya mencionados por el doctor. Yo siempre recalco en la unidad, nosotros tenemos la bendición de tener un ultrasonido dentro del intensivo, ¿verdad? Entonces lo tenemos al pie de la cama y prácticamente ya es parte de nuestro examen físico, obviamente sin perder la semiología, pero ya utilizando el ultrasonido como una herramienta más a la hora de evaluar a los pacientes y tomar decisiones mucho más objetivas en el contexto del paciente, ¿verdad? Según las variables. Obviamente, nosotros también ya somos menos adheridos al dar bolus, al dar cargas a los pacientes ya dentro de la unidad, y tratamos de evaluar al paciente como un todo, ¿verdad? PVC, índice de colapsabilidad, hemodinámicamente el paciente, cómo se encuentra, pero yo quisiera tal vez dejar fuertemente el hecho de que ya el ultrasonido no debe ser exclusivamente de los cardiólogos, no debe ser exclusivamente de los radiólogos, tampoco el que seamos residentes nos aleje a creer la posibilidad de poderlo utilizar. Podemos hacer muchas mediciones muy avanzadas, pero también podemos hacer muchas mediciones cualitativas básicas que nos van a ayudar a hacer la sospecha diagnóstica y empezar un tratamiento oportuno con el paciente. Creo que eso ha sido de mucha utilidad para nosotros en la unidad, en el que ahora los residentes hacen el diagnóstico de disfunción, de falla cardíaca, y como Juan Carlos lo mencionaba al inicio entre las mediciones, ¿verdad? El acercamiento de la válvula mitral hacia el septum, que es un método cualitativo que nos ayuda a evaluar la función cardíaca y poder llegar a un diagnóstico y obviamente a una terapéutica oportuna con los pacientes. Entonces, no sentirnos alejados o que no lo podemos utilizar o que no lo podemos hacer, realmente con vistas básicas podemos llegar a un diagnóstico y eso nos ha servido a nosotros de sobremanera para llegar a un diagnóstico y un tratamiento oportuno de los pacientes. Probablemente antes decíamos, sí tiene disfunción por clínica, pero realmente verlo en el ultrasonido y estar seguros del diagnóstico y de la terapéutica que hay que dar con datos objetivos, creo que enriquece mucho el aprendizaje y obviamente el manejo y tratamiento hacia el paciente, ¿verdad? Entonces, si pudiésemos hacer gestión para tener un ultrasonido en cada una unidad, pues obviamente sería lo ideal. Tratar de utilizarlo, no sentirnos alejados de la posibilidad de poderlo manejar. Ese es mi comentario. Muchísimas gracias, Claudia. Gracias por también animarnos a todos. ¿Perdón? Sí, perdón, solo quería reforzar lo que dice Claudia, que realmente Adelante. es parte de nuestro examen ahí en intensivo y obviamente hay niños que se les hace seguimiento hasta 2 veces al día. Ya no voy a llamar la palabra rutina, pero sí es algo que se toma muy en cuenta. Y como decía Claudita, cuando hablamos del índice de colapsabilidad de la vena cava, se toma en cuenta todo lo que mencionaron, ver la clínica, el estado general, ver la PVC, y realmente nos ha limitado ya a que no abusemos mucho en esos bolos que tanto insistías. Y obviamente el FEBI se le está viniendo a los pacientes y ahorita estamos haciendo un seguimiento de los pacientes que hemos tenido precisamente con este tipo de problemas. Se está haciendo una base de datos, esperamos
en un futuro no muy lejano es tener los datos para podérselos presentar, cómo a partir de que tenemos esta herramienta hemos diagnosticado más disfunciones ventriculares. O sea que antes, yo recuerdo hace muchos años cuando vino el doctor Julius Barbero y nos preguntó si teníamos nosotros fibrosis quística y le dijimos no, no tenemos, porque no la investigamos. Y ver cómo ahora que investigamos estamos encontrando cada día más y se pueden hacer tratamientos muy oportunos. Solamente era el comentario. Muchísimas gracias, doctor Menéndez. La verdad es de que nos alegra bastante saber de que ya es una de las partes importantes y gracias también por la recomendación y ánimos que nos dio la doctora Orellana. Tenemos unos par de comentarios más. Primero la doctora Claudia Chaparro, que es una de nuestros fellows, y después Sergio Valle. Buenas tardes. En primer lugar, quiero felicitar a mi compañero porque pues fue una muy buena presentación. Realmente nos ha ayudado a integrar la parte de la fisiopatología con los métodos diagnósticos. Mi comentario va en relación a algo que mencionó el doctor Mac. Realmente él habló del PRO-BNP en el artículo en uno de los artículos que envió Juan Carlos también hablaba, pero hablaba muy poco, realmente casi solo los mencionaba el uso de troponinas en pacientes sépticos. Y como hemos discutido acerca de troponinas con el doctor Mac, la doctora Karen y la doctora Higueros allá en Unicar, pues me llamó la atención que mencionaba de que si podía haber una elevación de troponinas, lamentablemente no decía cuáles eran los valores, pero que si estas aumentaban después de los 7 días se asociaban a un peor pronóstico, y también de que si había una elevación del 20% entre el segundo y tercer día en pacientes con sepsis, que también se podía tomar como un factor predictor de mal pronóstico. Entonces, realmente es interesante ver cómo vamos avanzando de rápido y cómo cada día vamos teniendo más herramientas. Muchas gracias. Gracias, Claudita. Sergio. Hola, yo solo quería comentar sobre una pequeña particularidad de la afección de eyección de los métodos que nos presentó Juan Carlos, y que es que cuando take hold es el más fácil, o sea, hacerlo en modo M, en cualquiera de los ejes es un poco más sencillo, pero si sale normal, pues está bien, pero si sale bajo, en teoría uno está obligado a hacer la medición también en Simpson, para confirmar que de verdad esté bajo o qué tan bajo pueda estar esa fracción de eyección. Y el problema quizás que yo le veo al Simpson es que sí requiere tener el electrocardiograma conectado a la máquina para poder captar precisamente el momento en la imagen en donde se está dando la diástole y la sístole, porque si no pierde bastante especificidad y sensibilidad. Traigo el comentario porque me imagino que los que tienen eco pues están familiarizados a hacerlos en modo M, y pues cuando da abajo pues eso sí debería de confirmarse con un Simpson. Eso es lo que les quería comentar. Sergio, con respecto a tu comentario, tenés toda la razón. Idealmente debería hacerse con el electrocardiograma, ¿verdad? Bueno, con los electrodos puestos y para ver exactamente dónde está la sístole y la diástole, pero de alguna forma, si en algún momento no los tienes, puedes hacerlo teniendo pues práctica de ver cómo está cuando se da el cierre y la apertura de la válvula, ¿verdad? Es otro pues método que podría hacerse de esa forma, pero definitivamente tienes toda la razón con electrodos y ver en el momento en el ciclo cardíaco de la sístole de la diástole, es como idealmente debería de hacerse, ¿verdad? Doctora, gracias. Muchas gracias, Karen.
Shirley tiene levantada la mano solo para hacerles de introducción. La doctora Karen Vargas es una de las subjefas del intensivo cardíaco también, y gracias por tus valiosos aportes, Karen. Shirley, creo que con esto ya finalizamos, estamos por finalizar. Háblanos, decinos tu comentario, Shirley, por favor, o pregunta. Sí, buenas tardes a todos. Quería felicitar a Juan Carlos para su presentación, era muy bonito. Mi comentario era hacia el comentario del doctor Mann, de Claudita Chaparro. La de Claudita es como dicen exactamente, efectivamente nos dicen cuáles son los valores de las troponinas que dentro de los biomarcadores que hablan del sepsis inducido, disfunción asociado por sepsis. Lo que dicen es que los pacientes que tienen disfunción asociada a sepsis van a tener ánimas de troponinas elevados, también van a tener CKMB elevado, ProBNP elevados, pero sobre todo están asociados a disminución de la fracción de eyección. Y el doctor Maquia dijo que podemos tener una alteración de la función diastólica del paciente, pero lo que han dicho también los estudios es que podría ser asociado a un edema del miocardio, que ya vimos dentro de la fisiopatología molecular del sepsis inducido, que induce la disfunción miocárdica, pero también puede ser relacionado también a una necrosis de las bandas contactiles que explicó también Juan Carlos. Y quería también llamar la atención a los chicos que usan las aminas. La cosa es que siempre podemos tener la tendencia a mejorar la presión arterial, pero siempre tenemos en cuenta porque si el paciente no está en euvolemia y al querer mejorar la presión, podemos causar